Hola, bendiciones. Le habla el doctor Luis Blanco y en esta oportunidad quisiera conversar con ustedes con relación a un tema que se me ha pedido por parte del programa en Venezuela, Caracas, Biblia y Teología. Y quisiera hablar sobre un acercamiento a la pastoral política y su implicación en la sociedad venezolana. Quiero agradecer al pastor Fernando Castillo y a dicho programa, Caracas, Biblia y Teología, que pretende llevar enseñanzas a los pastores de la ciudad. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta presentación, como ya les dije, sobre un acercamiento a la pastoral como tal, dentro de ella, dentro de sus ramas, la pastoral política y su implicación en la sociedad venezolana. Gracias a la Asociación Teológica de Venezuela, la cual represento, que me permite también estar impartiendo esta presentación con ustedes. Como su nombre lo indica, quisiera iniciar con algunas premisas. Como su nombre lo indica, es un acercamiento a la pastoral política y su implicación en la sociedad venezolana. ¿Por qué es un acercamiento? Como lo dice su nombre, tratamos de acercarnos a estudiar este tema que, valga la redundancia, es muy poco estudiado en el ámbito de la iglesia evangélica. Hay tal vez mayor conocimiento de esto a nivel de las iglesias reformadas o las iglesias tradicionales, la iglesia católica, pero la iglesia evangélica muy poco trata sobre este tema, a menos que se hable de la teología pastoral como materia de algún curso, o en este caso de la teología práctica o la praxis del pastor, ¿no?, dentro de una sociedad y con una persona. Es importante aclarar también, además, que es una presentación, aunque hay un trabajo de mi parte desarrollado en una disertación doctoral en mi ejercicio como doctor en teología, que en este caso solamente veremos, es una presentación más corta, más sencilla, para lograr el objetivo, que es transmitir información y ver la implicación de lo que es una pastoral en una sociedad, en una ciudad, que puede ser Venezuela, puede ser Caracas o puede ser cualquier otra parte del mundo. Otro asunto que quisiera dejar claro en estos momentos es que no necesito ser un político o un politólogo para hablar sobre el tema de la pastoral política, ya que no se trata de una dependencia de estas competencias, sino que es de la teología pastoral, la cual es un estudio propio dentro de la carrera teológica o el ejercicio pastoral de cualquier consiervo. Por esa razón, tengo la oportunidad de poder hablar con ustedes con respecto a este tema. Algunas cosas que se me pidieron para que ustedes puedan descansar en el conocimiento y en el saber de quién le está impartiendo esta presentación. Bueno, soy doctor en teología por la Universidad Rema en Nashville, en Tennessee, licenciado en teología, summa cum laude de la Universidad Católica y Pontificia Santa Rosa, acá en Venezuela, en Caracas. Soy consejero y terapeuta familiar por parte de la Asociación de Consejeros Cristianos de Venezuela, pastor del Centro Cristiano Genezaret y presidente de la Red de Ministerios Genezaret, director de proyectos de la Universidad Rema en Caracas, conferencista de la Organización de Iglesias Conducidas con Propósito de Rick Warren, obviamente en los Estados Unidos, conferencista y representante del Instituto de Liderazgo Internacional ILI, también una asociación que funciona fuera de nuestro país, miembro y representante de la Asociación Evangélica y Teológica para Latinoamérica, AETAL. Allí también estamos afiliados a ICETE, que es el Concilio Mundial de Teología, presidente del Instituto Teológico Genezaret en Venezuela y sus diferentes núcleos en todo el país, docente de la Universidad Católica y Pontificia Santa Rosa en las escuelas de Teología, Comunicación Social y Derecho.
docente del Seminario Evangélico de Caracas, miembro de la Asamblea de Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela, presidente de la Asociación Teológica de Venezuela, la cual permite que hoy podamos disfrutar de esta presentación, y 22 años como ministro del Evangelio, casado con Carla de Blanco y padre de 2 niñas, Génesis y Luisana. Y si usted desea comunicarse conmigo a través de las redes sociales, bueno, @Pastor Luis Blanco, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, y en el canal de YouTube, donde va a estar, por supuesto, esta presentación. Bueno, habiendo dicho esto, iniciamos con el propósito de esta presentación. ¿Qué queremos alcanzar al observar o al acercarnos a un tema tan importante como este dentro del ámbito teológico, pastoral de Venezuela? Bueno, el propósito de esta presentación es tener un acercamiento a este tema como rama de la teología pastoral, ¿ok? Su función, sus características y sus posibles divisiones. Por eso es que hablamos de la pastoral como tal, como un solo ámbito, un núcleo, pero de ella se desprende la pastoral social, la pastoral política, la pastoral de salud, la pastoral de educación, la pastoral carcelaria y así sucesivamente. Dentro de esta pastoral, como tal, como núcleo, está la pastoral política y su influencia en la sociedad venezolana. Entonces es importante destacar de que estamos hablando de la pastoral política, no de la política pastoral. Son 2 términos totalmente distintos. Y a modo personal, considero que en Venezuela y en Latinoamérica se ha confundido la pastoral política con ser actor político. Son 2 cosas que se deben definir claramente, y el cristiano que desee participar en el ámbito político debe de definir claramente, en este caso si ejerce el oficio pastoral, debe definirlo claramente si va a ser un actor político o va a ser un acompañante por medio de la pastoral política hacia un actor político. Son cosas que tienen que estar claras para que no se produzcan las confusiones que se han producido hasta este momento, donde podemos ver a un pastor predicando el domingo en su congregación, pero a su vez el lunes haciendo campaña política, o viceversa, o usando su púlpito como una plataforma política en vez de usarlo en el sentido espiritual, teológico, que éste se merece. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro en el camino que vamos a recorrer en este tiempo. Los objetivos específicos que tenemos con esta presentación, cabe destacar que hay un trabajo doctoral más profundo, más amplio, pero para esta presentación es examinar la pastoral en el contexto venezolano. Es importante primero entender qué es un pastor, qué es una iglesia, qué es la pastoral y qué es la pastoral política. Y después, entendiendo estos conceptos, entendiendo estas etimologías, es importante entonces después determinar un modelo de la pastoral política en Venezuela. Por eso les decía que en una disertación doctoral existe o se plantea, se propone un modelo pastoral político para Venezuela. Entonces, como les decía, vamos a manejar un temario sencillo sobre el pastor y su función, la iglesia, la pastoral como tal, como núcleo, y la pastoral política. Cabe destacar que estoy obviando, por razones de tiempo, todo lo que es el contexto histórico del pastor desde el ámbito bíblico del Antiguo Testamento, ¿okay? Para poder avanzar y lograr los objetivos establecidos en este contexto, ¿okay? Entonces avanzamos. Como primera cosa, en el marco conceptual, es primero definir qué es una pastoral, ¿ok? Consideramos que es importante que al hablar del tema conozcamos entonces qué es una pastoral.
Y la pastoral, hermanos amados, y todo el que puede estarme escuchando, es el accionar total de la iglesia dentro de su comunidad o una acción eclesial del pueblo de Dios en el mundo. Este es un término católico. Como les dije, de este tema se profundiza aún más en las iglesias reformadas o las iglesias tradicionales o la iglesia católica. Hay muy poca información dentro del ámbito evangélico. Entonces, este concepto está tomado desde un concepto católico y consideran que es el accionar total de la iglesia dentro de su comunidad o una acción eclesial del pueblo de Dios en el mundo. Entonces, la pastoral, visto desde este ámbito, es ese accionar, ese trato, esa comunión entre la iglesia y los laicos o los fieles. Es ese trabajo de acompañamiento, de guía espiritual hacia la persona, hacia el mundo, hacia la sociedad, y por eso podemos tener una pastoral carcelaria. ¿Qué es lo que pretende una pastoral carcelaria? Colocando el ejemplo, la pastoral carcelaria lo que pretende es llevar hacia la cárcel la iglesia y tener una relación donde la iglesia pueda servir dentro de esa comunidad carcelaria. Para la reforma, que es importante que lo mencionemos, hablando un poquito de este marco conceptual y tal vez un marco histórico muy corto, para la reforma la definió como la cura de almas. ¿Ok? Es ese contacto directo con la persona, con la comunidad, con los individuos para curar sus almas. Y ahora la información que podamos tener dentro de la iglesia evangélica, algunos que tocan sobre este tema hablan de una teología práctica o la praxis de la pastoral. ¿Ok? Entonces, dentro de ese concepto o dentro de esos conceptos podemos proponer un concepto desde este acercamiento. ¿Y cuál es? Es el cuidado tanto comunitario como individual de las personas. Entonces, lo primero que yo quiero destacar acá es que cuando hablamos de una pastoral política, estamos hablando de que debe ser el cuidado tanto comunitario como individual del actor político o de los actores políticos o del ministerio donde ejerce una pastoral o capellanía. ¿Para qué cosa? Con un fin específico. No es hacer proselitismo político, no es acompañar al actor político con un tipo de color específico, con consignas específicas, defendiendo esa ideología política, sino de traer sanidad y es un acompañamiento. ¿Para qué? Para que ese actor o esa comunidad o ese ministerio o ese gobernante o ese estado de gobierno pueda tener sanidad con relación, valga la redundancia, a su relación con Dios y consigo mismo, proporcionando el desarrollo de una conducta transformadora a la sociedad. En otras palabras y en términos muy sencillos, una pastoral política no es otra cosa que un pastor acompañando a un actor político para mejorar, restablecer, construir, afianzar, desarrollar su relación con Dios, consigo mismo, como persona, como cristiano, como individuo, para producir un desarrollo sano y transformador de una sociedad. Entonces, cuando les digo que se confunden los roles y ese pastor pasa a ser un actor político activo, no pasivo, activo dentro del Estado o dentro de ese grupo o partido político, lamentablemente se distorsiona lo que es la pastoral política, porque su función es restablecer y fundamentar la relación entre esa persona y Dios y esa comunidad política para el propio desarrollo de esa comunidad o de ese actor político, y que eso
traiga una transformación a la sociedad. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo como pastor, dentro de la pastoral política, yo puedo estar en una comunidad política, pero no para hacer proselitismo político, sino para, en este caso, hacer proselitismo religioso, ¿sí? Con los integrantes de esa comunidad. ¿Ok? Yo soy ese representante, ese sacerdote por parte de Dios para traer bienestar, relación y fundamento espiritual dentro de esa organización que se supone que no lo tiene y que necesita la asesoría pastoral para la toma de decisiones. Obviamente allí van a prevalecer de mi parte como pastor, son los valores del evangelio, no los valores del partido político. Y allí entonces es donde se evalúa el desempeño de ese pastor dentro de esa comunidad. Ok, ahora, entendiendo esto y teniendo un marco de referencia muy sencillo, muy corto, todos sabemos que hay un marco histórico, un marco de referencia más profundo, pero quise traerlo para esta presentación de esta manera. La Biblia nos habla del pastor bíblico, ¿sí? Y aquí en la palabra nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, hablando Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y lo primero que la palabra aquí nos plantea, y Pedro nos plantea también como anciano, como obispo, como pastor, que tienen el mismo significado, es: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. Entonces, Pedro nos dice, si hay algo que el pastor tiene que tener claro, y arrancamos ya con lo que es el primer tema sobre el pastor. El pastor entonces es una persona que apacienta la grey. Y apacentar la grey, lo vamos a ver más adelante en una etimología de este concepto, es alimentar, cuidar, proteger las ovejas o la grey de Dios. Fíjense que Pedro dice, no es tu grey, no es mi grey, es la grey de Dios que está entre vosotros. Hay una coma, nos invita a detenernos y pensar un poco, y dice, cuidando de ella, nuevamente una pausa, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de esta grey que es de Dios y que nosotros estamos en medio de ellas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, el pastor tiene una función específica de alimentar, cuidar, proteger la grey, hacerlo de forma voluntaria, no por ganancias deshonestas, y no teniendo señorío sobre esta grey, es asesorar, motivar, corregir, sugerir, ¿sí? Teniendo cuidado de ella y siendo ejemplo de la grey. Entonces, si yo como pastor estoy ejerciendo una capellanía política o una pastoral política, entonces yo soy el ejemplo de ese actor político que no es cristiano, o de esa comunidad política que no es cristiana y que necesita ver cuáles son los valores del evangelio, qué cosas son correctas hacer, qué cosas no, en medio de su accionar político diario. Entonces yo soy un ejemplo a seguir. El pastor que decida estar en esta función, como cualquier otra función dentro de la pastoral de salud, la pastoral infantil, la pastoral educativa, la pastoral juvenil, tiene que tener claro que él es ese ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque él va a recomendar, a mostrar lo que es tener una relación sana y correcta con Dios. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengamos claro.
Usted que está observando esta presentación, usted sacará conclusiones si los pastores que están ejerciendo funciones de pastoral política lo están haciendo bajo este concepto o sencillamente están confundiendo el rol entre mostrar los valores del evangelio o mostrar los valores de su partido político. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Ahora, como les dije, el término apacentar, cada vez que pensamos en este término, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente tal vez el hecho de ver a un pastor en un campo dando de comer a las ovejas. Y está bien esa imagen que tengamos. Pero no solamente es el dar de comer a la oveja o pastar a las ovejas, sino que también hay un dato interesante que la palabra lo plantea en Proverbios, que es impartir conocimiento. ¿Ok? En griego, en hebreo significa apacentar, dar de comer, pero en griego significa impartir conocimiento. Entonces, un pastor no solamente cuida, no solamente dirige, no solamente orienta, no solamente alimenta con la palabra de Dios, que es ese pasto fresco, sino que también imparte conocimiento. De allí que es importante que el que va a cumplir esa función dentro de la pastoral política tiene que tener un conocimiento claro del evangelio, de las doctrinas que son fundamentales del accionar pastoral, de la función política, debe conocerla. ¿Para qué? Para poder impartir un conocimiento adecuado, ¿sí?, en los momentos que se le pida su opinión. Entonces, no es una persona que simplemente va y acompaña, grita en una tarima, ora por ese gobernante, ora por ese actor político, sino que tengo que saber de qué manera voy a orar, qué cosas tengo que orar. Voy a orar solamente para que le vaya bien en su accionar político, sin considerar los contextos, sin considerar que se están violando los valores, principios, primero del evangelio, después de una sociedad. No, yo tengo que orar en el sentido de su salvación. Cuando nosotros vemos rápidamente a Daniel ora por Israel, pide perdón, se incluye como aquellos que han fallado ante el Señor y ora por las autoridades, pero es por arrepentimiento. ¿Ok? Permítame aquí un paréntesis. Yo no puedo estar orando por una autoridad si la autoridad está quebrantando los principios y los valores del evangelio. Mi función como pastor de estar allí es corregirle y orar de tal manera de que se produzca un arrepentimiento en su vida para que no siga quebrantando los principios establecidos en el evangelio. Ahora, el que es político conoce su oficio. Usted es pastor, usted debe conocer su oficio. ¿Qué es lo que usted no puede hacer? Introducirse sin conocimiento en el oficio político, porque el político le está llamando a usted no para que lo ayude a hacer política, sino para que le oriente en los principios bíblicos, religiosos, en los valores del evangelio, para tener un mejor gobierno, un mejor ejercicio ministerial dentro de un estado. Entonces, es importante que entendamos que el pastor no simplemente ora por orar, no da consejo por darlos, sino que tiene que impartir conocimiento en esa oveja, que sigue siendo una oveja, pero que es un actor político, que no está por encima de su llamado, porque usted es el pastor. Usted tampoco está por encima de él, pero sí está al cuidado de su alma. Y eso es lo más importante dentro de este entorno. Ok, ¿qué otra cosa podemos resumir acá? Primero, ¿cuál es el pastor y su función? Es uno que cuida de las personas. Entonces, su función como pastor en una pastoral política es el cuidado de las personas. En este caso, los actores políticos. Tanto del que le llamó
para que usted cumpla esa función pastoral, como de toda la comunidad política. Entonces yo no puedo tener enemigos políticos porque yo soy pastor. Entonces mi cuidado tiene que ser para las personas, no a la tendencia de un color o a la ideología de un partido político. Segundo, es un voluntario, un servidor en su trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? Ser proselitista, salir a marchas, meeting, gritar consignas a favor de mi partido. No, mi trabajo es ser pastor, cuidar a las personas, apacentar esa comunidad, esa grey, de tal manera que ellos puedan tener una relación sana y estable con Dios. Tercero, no se lucra de lo que hace. Entonces usted no lo hace por tener un favor o tener algún tipo de preventa o tener algún tipo de poder corto, simple, en comparación con su llamado dado por Dios, y usted no recibe autoridad porque esté dentro de un partido político o de un sistema de Estado, de gobierno. Usted tiene autoridad porque Dios se la ha dado, no porque un partido se lo dé. ¿Ok? No es amo de la grey, ya hablamos sobre eso, es un ejemplo a seguir. Entonces usted constantemente como pastor resalta los valores y principios del evangelio, los principios de Dios que no son negociables. Y entrega cuentas, eso es importante que lo entendamos como pastores. Nosotros entregamos cuentas ¿a quién? Al príncipe de los pastores. Obviamente, si yo estoy ejerciendo una pastoral política, se supone que hay una estructura detrás de mí, que no soy un pastor, me perdona la expresión, llanero solitario, que no está sujeto a ningún concilio, no está sujeto a ninguna organización, que es completamente independiente, no está afiliado a ninguna red de pastores, ni nada por el estilo, sino que ejerce el pastorado posiblemente porque cree que tiene ese desempeño, que tiene ese llamado, y no rinde cuentas a nadie. No, usted tiene que rendir cuentas a esa organización que lo propuso, que lo impulsó para que usted esté allí, con la única función de ganar, y me perdonan, ganar almas para Cristo dentro de esa comunidad. ¿Por qué vamos a una cárcel a hacer una pastoral política, a una pastoral carcelaria, perdón? Para ganar esas personas para Cristo. ¿Para qué hacemos una pastoral de salud? Para ganar a las familias y a los enfermos para Cristo. Entonces, ¿para qué hacemos una pastoral política? Para ganar a esas personas para Cristo. Esa es la función clara de una pastoral. Seguir ganando almas para Cristo dentro de ese ámbito, dentro de esa comunidad. Ahora, el pastor que la iglesia contemporánea desea. La iglesia contemporánea, ya vamos a entrar un poquito en lo que es la iglesia, porque hablamos del primer tema que es pastor, el segundo que es la iglesia, la pastoral y la pastoral política. 4 puntos. El pastor que la iglesia contemporánea desea es un pastor que es empresario, que tiene que ser exitoso, que tiene que ser motivador, infalible, sabio, que tiene que tener poderes sobrenaturales, y aparte de eso, que tiene que ejercer buena política. Entonces, esa es la iglesia contemporánea, el pastor que la iglesia contemporánea está deseando en estos momentos. ¿Pero por qué? Porque justamente desconoce tanto el pastor, porque no lo estudia o porque es renuente a tener un conocimiento teológico racional sobre el asunto, y se le ha enseñado a la iglesia que este es el pastor contemporáneo. Nada más alejado de la realidad, porque la realidad bíblica no nos exige tanto a nosotros. Y si el pastor acostumbra a las ovejas a este estándar de exigencia, entonces de aquí a un futuro no tendremos pastores que tengan todas estas capacidades juntas para complacer a la grey. Entonces, esto es como un llamado de atención, en este caso, de las exigencias bíblicas que vimos, más las exigencias contemporáneas de la iglesia moderna.
Ahora, algunas opiniones de lo que es un pastor. Entonces tenemos a Jorge Landino y dice: es un hombre de Dios por llamado divino que se dedica a estudiar y predicar la palabra de Dios, vive para su iglesia y sufre por ella. Pero también tenemos a Ángel Bonatini. Es uno que debe tener la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, la experiencia de Matusalén y el cuero de un rinoceronte. Obviamente aquí hay una frase sarcástica de Ángel Bonatini. ¿Por qué? Porque la iglesia cada día exige más y más y más de ese hombre, de ese pastor, exigiendo cosas que tal vez la misma oveja no es capaz de dar ni de ofrecer. Ok, ahora vamos con lo que es la iglesia. Y el término iglesia viene de la palabra eclesia y después del latín eclesia y del griego, como le estoy diciendo, eclesia. Y en Atenas, eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Acuérdese, la polis, política viene de polis, de ciudad. Entonces eran los asuntos de la ciudad. San Pablo o Pablo usó estas palabras para referirse a la congregación de los creyentes cristianos, pero no como una comunidad política desde el ejercicio político, aunque dentro de la comunidad se hace política, ¿sí? Cuando nosotros nos reunimos en un grupo, en una asociación civil, nos reunimos en una asamblea de ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tratar temas políticos de la polis, de las personas, de la ciudad. Y un político es uno que está encargado de resolver los problemas de la polis, de la ciudad. Ese es su llamado. Cabe destacar aquí que la palabra candidato viene de la palabra cándido, de inocente, ¿no? Eso ha cambiado obviamente en el tiempo. Ahora, en una frase mucho más corta, más recordable, la eclesía o la iglesia es la reunión de creyentes con un propósito. Obviamente que cuando hablamos aquí de iglesia estamos hablando de la estructura física, ¿no? Van a reunirse, pero usted y yo sabemos por Biblia que somos iglesia también. Ahora, pero en este caso estamos hablando de estructura. Estamos hablando que si un grupo de cristianos se reúne en cualquier lugar, un grupo pequeño, una casa, una calle, eso es iglesia. Eso es un grupo de creyentes que se reúnen con un propósito. En nuestro caso, como cristianos, nos reunimos con el propósito de ¿qué? De adorar, de exaltar, de glorificar a Dios a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de nuestros diezmos y ofrendas, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra coinonía, a través del compartimiento del pan. Todo eso lo hacemos nosotros cuando nos reunimos. ¿Y qué propósito podemos tener como iglesia? Bueno, el de ganar, impulsar los valores del evangelio, porque la iglesia, es un término, una frase que vamos a ver más adelante, la iglesia está para anunciar y denunciar lo que está mal. ¿Okay? Yo anuncio el evangelio y denuncio lo que está mal. Entonces nos reunimos como creyentes con un propósito. En estos momentos que no podemos asistir a las estructuras, si usted se reúne en un grupo pequeño, en una comunidad con otros creyentes, usted es iglesia en esa comunidad. ¿Por qué? Porque se reúne con un propósito. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque las personas siempre están viendo es la iglesia como la estructura. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que es la iglesia? En 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, hablando Pablo a Timoteo, un pastor joven que se iba a encargar de esa comunidad, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, estructura, eclesía, lugar de reunión, de asamblea, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, dice en esta versión, ¿sí? Entonces, no es tu casa, Timoteo, no es tu casa, Luis, no determinas las reglas de la iglesia porque no es tuya, es la iglesia del Dios viviente.
no es un Dios muerto en una cruz colgado dentro de la estructura. Es un Dios vivo que gobierna, que determina, que sustenta, que protege a su iglesia. Y algo importante que establece Pablo aquí, ¿qué es la iglesia o qué es eclesía? Reuniones de creyentes con un propósito. ¿Pero cuál propósito? Ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado hasta ahora? Si el pastor o la pastoral política o el pastor como eclesía, como iglesia, no estructura, sino como persona, se dirige a esa comunidad política, entonces ese pastor tiene que ser esa casa del Dios viviente en ese lugar, en esa comunidad, que va a ser columna y baluarte de la verdad. Entonces no se puede prestar a otros ámbitos, a situaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque es columna y baluarte de la verdad. Entonces, los actores políticos van a examinar, entendiendo lo que es esto, van a examinar si le es conveniente tener a una persona que va a ser columna y baluarte de la verdad, pero no de una verdad relativa, sino una verdad absoluta en la palabra de Dios. Allí que, entonces, como pastor que quiero hacer una pastoral política o de salud o carcelaria, yo tengo que informar a aquel que me lo solicita que yo voy como representante, como columna de la verdad bíblica, y que esa verdad no es negociable, que esa verdad no puede esconderse, que esa verdad no puede disfrazarse, sino que esa verdad tiene que ser la verdad de Dios en medio de un mundo o de una comunidad de mentira. Entonces, esa comunidad política determinará si le conviene o no tener un pastor con estas características. ¿Qué otra cosa es la iglesia? En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de esa reunión de creyentes, por medio de esa estructura donde usted va y se congrega. Entonces, esa multiforme sabiduría de Dios se muestra, se da a conocer. Entonces, la segunda característica que vemos acá de la iglesia, usted como iglesia, como representante, columna y sostén de la verdad, es que aparte de eso usted va a mostrar, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces usted no puede ser un pastor que simplemente va a una pastoral política porque tenemos un cliché en este tiempo, porque debemos ocupar los espacios. Y cuando yo puedo tener en mi casa una mesa, una caja que no me sirve para nada, pero me está ocupando un espacio. Entonces nosotros como pastores no vamos a ocupar espacios por ocuparlos. Nosotros como pastores en una pastoral política vamos a ocupar un lugar para ser columna y sostén de la verdad, y aparte de eso para mostrar la sabiduría de Dios en ese lugar. ¿Ok? Entonces cuando hay un problema político, unas circunstancias especiales en un estado, y yo soy de esa pastoral política que aconseja tal vez a un gobernante, a un dirigente de estado, a un ministro, entonces cuando se me pida consejo, yo voy por el consejo de Dios establecido en su palabra, no lo que yo interprete o lo que yo crea de eso. Por eso más adelante veremos que para cumplir esta función como pastoral política, aparte de tener claro mi función como pastor, aparte de tener claro la función de la iglesia como columna y sostén de la verdad, como la multiforme sabiduría de Dios, también tengo que tener una doctrina sana, evaluada por supuesto por la iglesia como cuerpo. Por eso es que no puedo ser vuelvo y repito, me perdonan, un llanero solitario que se manda a sí mismo, que se presenta y que dice, bueno, yo soy pastor y aquí me mandó Dios, sino que hay una estructura, hay un respaldo, un soporte de la iglesia, como hicieron con Pablo y con Bernabé, que oraron por ellos y los enviaron. Eso es un soporte espiritual y bíblico, por supuesto, para esa persona que pretende ejercer una pastoral política.
¿Y para qué va a hacer eso? Bueno, lo va a hacer, ¿por qué? Porque entonces usted va a aconsejar desde la sabiduría de Dios, desde la hermenéutica correcta. Y por allí estoy preparando un tema sobre la hermenéutica para la vida. ¿Cómo interpretamos los tiempos? ¿Cómo usted interpreta sus momentos? ¿Sí? Entonces, usted tiene que tener una interpretación correcta de la palabra, tiene que tener un fundamento claro de la palabra, no de ideologías, sino de la palabra, porque la palabra no es ideológica. Entonces, es necesario que usted tenga un conocimiento claro, bíblico, teológico, sepa quién es. O sea, primero tiene que ser antes de hacer. Entonces, eso es importante para que a la hora que se me pida un consejo, a la hora que se me pida una recomendación, yo lo voy a hacer desde el consejo de Dios, no desde mi propio consejo o mi partidismo. ¿Ok? Y eso es importante. Vamos a avanzar que el tiempo apremia. Entonces, la iglesia es un don de Dios sobre esta tierra, es una voz que clama en el desierto y es la que anuncia el evangelio, pero denuncia lo que está mal. Y yo dentro de esa organización o esa comunidad política, yo tengo y estoy llamado a denunciar lo que está mal. ¿Por qué? Para eso se me llamó, para ser columna y sostén de la verdad, para mostrar y dar a conocer la sabiduría de Dios en esa comunidad que no la tenía. Entonces yo tengo que tener el carácter para anunciar el evangelio, pero también para denunciar lo que está mal ante Dios, teniendo una hermenéutica sana y correcta y un contexto y una exégesis sana de la palabra de Dios, no ajustada a las necesidades de ese sistema. Ahora, en la patrística, toda teología patrística es pastoral. Allí no había diferenciación. Todo el ejercicio práctico de los pastores, tanto de Lutero, Calvino y todos los padres de la iglesia en la patrística, era pastoral. ¿Sí? En la medida en que ha sido confeccionada por pastores, quienes se involucran en la vida eclesial y social a sus fieles, de tal modo que estos participan activamente en la misión específica de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo la reforma? Rápidamente, la reforma lo que hizo fue quitar el paradigma que después regresó, siglo XIX, siglo XX, y la mentalidad platónica, donde yo soy ministro dentro de la iglesia. No, usted es ministro dentro y fuera de la iglesia. Usted es pastor dentro y fuera de la iglesia. Usted con lo que hace y en lo que hace glorifica a Dios. ¿Sí? Como decía Martín Lutero a una sirvienta. Al darle comer a tus hijos, al fregar los platos, tú estás glorificando a Dios. De igual manera, la pastoral política, el ejercicio pastoral, glorifica a Dios dentro y fuera de la iglesia. ¿Ok? Avanzamos. Ok, la pastoral en la Reforma Protestante, la Reforma surge precisamente de la preocupación de Lutero por el rebaño que está en este caso era engañado y manipulado para comprar la salvación o para librarse de la culpa del pecado. Ya nosotros sabemos la venta de indulgencias. Hasta ahora que hemos visto, el pastor es un hombre llamado por Dios. Su función es el cuidado de las personas a través de la guía del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La pastoral, a través de la historia, trata del cuidado, acompañamiento y guía de las personas hacia Cristo. Entonces, es una acción de Dios a favor de la humanidad. ¿Ok? Eso es la pastoral. Ahora, la pastoral en Venezuela, y ya pasaremos al tercer tema rápidamente, la pastoral en Venezuela, hay algunos elementos que amenazan el estudio de esto en nuestro país, sobre todo en la iglesia evangélica. Ya expliqué por qué. Primero, porque hay desconocimiento del tema. ¿Sí? Hay personas que están ejerciendo pastoral política, pero como no conocen qué es esto, entonces caen en el partidismo político. Y acompañar a un actor político no significa que yo siempre tenga que estar de acuerdo con todo lo que él hace, porque precisamente cuando se me llama es para dar esa orientación. Hablo rápidamente y específicamente un ejemplo bíblico de esto. Vemos a David y a Natán. Natán, como profeta, cumplía esa función
o esa pastoral dentro de un sistema de gobierno o una pastoral política. En estos momentos hablamos de las esferas de gobierno, esfera de educación, esfera de esto, esfera de aquello, pero realmente las personas que van a esas esferas tienen claro qué es lo que tienen que hacer en medio de esa esfera, o por qué tomar ese espacio, o por qué tomar ese lugar. Natán lo sabía. Y cuando David comete adulterio, Natán sabiamente va donde David, en esa guía, en ese acompañamiento, y Natán no ora por David, dice: Señor, bendice a David, que David cometió pecado, pero tú lo conoces, tú le amas, tú tienes un plan maravilloso con él y no ha pasado nada. No, Natán, dentro de esa función como pastoral política, toma a David y sabiamente le comunica la verdad, porque Natán es columna y sostén de la verdad. Para eso estaba allí. Y comunicador de esa multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hace Natán? Natán le hace una ilustración. David, encendido en su corazón, porque era un hombre noble, llega y dice: no, a esa persona hay que matarla. Pero Natán le dice: bueno, David, el único problema es que esa persona eres tú. Entonces, el pastor que está en la pastoral política anuncia el evangelio, denuncia lo que está mal, pero también tiene el arte de saber comunicar la verdad. Y eso en este caso lo hizo Natán. Pero si hay un desconocimiento del tema, de lo que es la pastoral política, y yo creo como pastor que yo voy a hacer es proselitismo político, que yo tengo que acompañar en todas las ideas, todas las decisiones que tome el partido político que me convocó, que me llamó o que me contrató, entonces yo desconozco lo que es una pastoral política. Entonces, eso está pasando en Venezuela. 2. Hay poca práctica. Si no se conoce del tema, entonces muy poco se va a conversar, se va a practicar, o se va a abrir espacios de conversaciones, de foros, de seminarios como este. 3. Descontextualización de la palabra. Entonces, si yo no estoy claro en lo que es una pastoral política como palabra, entonces yo voy a ser un actor político más, voy a ser un partidista más, un proselitista más, porque no entiendo lo que es la pastoral en el ámbito evangélico. ¿Ok? 4. Poco interés en desarrollar una teología pastoral en Venezuela. Y tristemente lo tengo que decir. Tenemos más de 10 años luchando para que el término teología, teológico, quehacer teológico en nuestro país no se vea como una amenaza. Algunos todavía lo siguen considerando una amenaza. Pero es una amenaza contra la ignorancia. Es una amenaza contra la manipulación. Porque toda persona que no quiere que su pueblo sea manipulable, que sea maltratado, esclavizado por la ignorancia, entonces da apertura para el conocimiento, para el razonamiento. No tiene por qué haber una lucha entre la fe y la razón, sino tienen que ser aliadas en la predicación del evangelio. Para ir terminando, entonces tenemos diferentes pastorales. Tenemos la pastoral de la salud, la pastoral carcelaria, la pastoral juvenil, infantil, pastoral profesional dentro de una empresa como capellán, la pastoral de los grupos homosexuales LGTBIQ, que ahora está la teología queer, la pastoral política, que es la que estamos conversando hoy, haciendo ese acercamiento, la pastoral educativa y la pastoral social en las comunidades. Entonces, estas pastorales existen, están en pleno ejercicio. Entonces, muchas veces me preguntan: pastor, ¿y si un cristiano quiere incursionar en la política? Está bien, no hay ningún problema, puede hacerlo. Lo que sí tiene que definir antes de incursionar en ese mundo es definir si va a ir como la pastoral política o si va a ser un actor político. Es lo único que yo pido para que se libre de confusiones a su iglesia, a su comunidad religiosa y a él mismo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Yo quiero ser un acompañante de un actor político o yo quiero ser un político? No hay ningún problema, pero tienes que definirlo claramente. Para ir culminando, mis hermanos, entonces, ¿cuáles son los objetivos de una pastoral? Evangelizar, ¿sí? Mi objetivo no es ser proselitista de un color, de una consigna política. No, mi función es evangelizar. Y si voy a estar en las altas esferas de gobierno o del Estado, es precisamente para ganar esas personas para Cristo que también lo necesitan. Acompañar.
Entonces tengo que ser esa guía espiritual, ese modelo, esa orientación, ¿sí? Que va a conectar las realidades bíblicas con las realidades terrestres, las realidades cotidianas. Yo no puedo estar ajeno al diagnóstico social en el cual estoy trabajando, estoy laborando. ¿Okay? Y tercero, transformar. ¿Cuál va a ser mi meta? Generar un cambio, que se pueda lograr un cambio en la sociedad, primero en el actor político, en la comunidad política y por supuesto en la sociedad en la cual estoy ejerciendo la pastoral política. Eso es lo que hacemos nosotros en las comunidades donde están nuestras congregaciones. ¿Qué hacemos? Evangelizamos, acompañamos a la comunidad, pero con la intención de ¿qué? De lograr una transformación social, política, cultural, espiritual, religiosa de esa comunidad. ¿Ok? Un detalle acá, hermano. La pastoral debe enmarcarse en un permanente diagnóstico de la sociedad. Yo no puedo ejercer una pastoral solamente desde arriba, desde el cielo. Yo tengo que enmarcar esa función pastoral dentro de un diagnóstico continuo, permanente de la sociedad. Si vamos a hablar de la pobreza en Venezuela, no voy a defender solamente la pobreza ideológica porque no está con mi partido político. No, yo tengo que saber que hay una pobreza en cultura, una pobreza en educación, una pobreza espiritual, una pobreza crítica, una pobreza de adquisición de recursos. Entonces tengo que tener un diagnóstico claro de la sociedad donde voy a estar ministrando o donde voy a estar ejerciendo el pastorado. ¿Para qué? Para poder dar el consejo adecuado en este momento. Algo sumamente importante que debemos de tener claro también es que si ese pastor va a ocupar un espacio sin saber el espacio que está ocupando, simplemente por decir, bueno, nosotros como iglesia tenemos que ocupar los espacios, lo que él interprete o la hermenéutica que tenga con respecto al diagnóstico de la sociedad, a la interpretación bíblica, si es incorrecta, entonces eso va a crear una doctrina incorrecta. Y si crea una doctrina incorrecta, va a enseñar un comportamiento incorrecto, inadecuado a la palabra. Entonces, la pastoral y la doctrina están siempre en una relación estrecha. Esto significa que si yo tengo mala doctrina o una doctrina no ajustada a la palabra de Dios, entonces eso es lo que yo voy a transmitir en mi pastoral. De allí la importancia de que ese pastor sea enviado por una organización, por el cuerpo de Cristo, que sea enviado por un concilio o por una confraternidad de pastores, que sepan, que reconozcan la sanidad doctrinal de ese pastor y que a la hora de ver que se esté desviando pueda ser llamado a esa comunidad que lo envió para corregir esa desviación. Obviamente, y lamentablemente hay que decirlo, en Venezuela tenemos muchos pastores que se han autollamado, que se han impulsado ellos mismos, y entonces al cometer errores doctrinales, garrafales que han sucedido, donde ese actor político llama y dice, esta persona cometió este error. No tiene lugar, no hay un lugar donde hacerlo, porque hay un vicio tanto en el que se autoenvía como el que lo recibe. Entonces, por esa razón es importante la doctrina dentro de la pastoral política, ¿no? Y todas las pastorales, porque si hablamos de la pastoral salud y tenemos a un médico que tiene dudas con respecto a si es pro vida o pro aborto, indudablemente que el consejo de ese pastor en esa pastoral o de ese capellán va a ser a favor de la vida, si tiene un sistema doctrinal sano. Si no, entonces le va a decir, no importa, practica el aborto, que Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso contigo. La pastoral entonces es la dimensión práctica de la doctrina, ¿sí? Entonces, cuando yo hago pastoral, yo estoy colocando o poniendo en práctica, esa es la palabra, la doctrina, lo que yo creo, lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces esto es muy importante, que valiera un espacio más amplio para tratarlo solamente este tema.
Ok, la pastoral política entonces es una acción pastoral más. No tiene por qué ser especial ni por encima de los demás. Toma una preeminencia tal vez en Latinoamérica debido a que el ciudadano se involucra en la política, la iglesia se involucra en la política, todos nos involucramos en la política, entonces pudiera tener una importancia adicional, pero no es más especial que las demás, es simplemente una función, un ejercicio pastoral que se debe hacer dentro de una comunidad, en este caso política. Es llevada por un pastor, considero que tiene que ser un pastor. ¿Por qué? Por la ordenación, el llamado, la capacitación, el entrenamiento, forma parte de una comunidad, es enviado por un grupo de pastores, entonces considero que debe ser un pastor. Su función es acompañar, dirigir y guiar al actor político o la institución política, ya hemos hablado de esto. No es partidismo, en esto estamos claros. Su misión, ganar la vida del actor político para Cristo y su entorno, evangelizar, acompañar, transformar. Apunta más al corazón de la persona que a las masas o multitudes. Entonces usted es un pastor que no va a hacer proselitismo político, que no va a estar dando consignas en una campaña, Jehová vive, gloria al Señor, y Dios te puso, y Dios te quitó. Eso no es tu función, porque usted no va a ganar masas o multitudes a través del proselitismo, sino a través del corazón. No ganamos seguidores, hacemos discípulos de Cristo. Diferencias que podemos tener aquí en este cuadro. La pastoral política acompaña, guía, escucha y atiende al actor político. La pastoral política es un actor más. Listo. La política pastoral, perdón. En la pastoral política responde a las obligaciones de Dios. En la política pastoral responde a las obligaciones de su partido. En la pastoral política es proselitista para el evangelio. En la política pastoral es proselitista para su organización o partido. En la pastoral política gana almas. En la política pastoral gana votos. No ve a las personas como almas necesitadas de Dios, sino como votos para su organización. En la pastoral política ora por las autoridades para arrepentimiento. En la política pastoral ora por gestiones políticas, su conveniencia. Y yo sé que lo está haciendo mal, pero yo tengo que orar por él y bendecirlo. Eso no es así. Es vocacional. En la política pastoral es por intereses. En la pastoral política es más vida que promesas. En la política pastoral es más promesa que vida. Y por último, en la pastoral política es más carácter que ética. En la política pastoral es más ética que carácter. Entonces fíjense en este último tópico, es más carácter que ética. No hago las cosas porque todo el mundo dice que está bien. La hago porque el consejo de Dios dice que está bien. Manejo verdades absolutas, mientras que en la política pastoral manejo verdades relativas que se ajustan a la ideología o a los principios de la comunidad política. Entonces, en este cuadro vemos las dos diferencias o las diferencias claras entre la pastoral política y la política pastoral. Por último, la vinculación de la iglesia con la política no debe disminuir su poder espiritual y social. Al contrario, en palabras de Martin Luther King Jr., los pastores deben entender que la iglesia no es la esclava ni sierva del Estado, sino su conciencia. Entonces, dentro de eso, si usted es iglesia y usted va a esa comunidad, usted no es ni la esclava ni la sierva de esa comunidad, sino su conciencia. De allí que se necesita el carácter para poder ejercer, en este caso, la pastoral política en cualquier parte del mundo. Quiere decir esto que la pastoral política entonces es la conciencia del gobernante que le acompaña, le orienta y guía a una relación más profunda con Dios. Sin esta guía, la pastoral política y el ejercicio pastoral será anulado, oscurecido y relegado a solo ser un acompañante, escuche bien, permisivo y complaciente, silencioso de las injusticias sociales. Por eso, hermano, por eso, líder, pastor, si quieres ser o ejercer tu vocación en la pastoral política, tienes que estar claro en que vas a ser pastoral política o actor político.
porque si ejerces una pastoral política alineada a los conceptos ideológicos de cualquier partido que te solicitó, entonces vas a ser un acompañante permisivo y complaciente, silencioso de injusticias sociales. Gracias por su valiosa atención y espero que haber podido cumplir con el objetivo de esta presentación, que era un acercamiento a la pastoral política, en este caso, y su influencia en la sociedad venezolana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias.